Entonces, comencemos con la sesión de ahora, que básicamente está centrado en lo que son estados financieros, ¿no? Pero antes de entrar a repasar estas láminas, recordemos lo siguiente, ¿no? Recordemos que a raíz de una ley que salió en el 2010, ¿no? Digamos que obliga a las empresas, ¿no?, que están sobre las 3.000 UIT, ya sea ingresos o activos, a presentar sus estados financieros, ¿no?, auditados de acuerdo a las IFRS o NIF, a la ESCONACET, que ahora tiene el nombre de Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Después salió el reto y digamos esta presentación a la Superintendencia de Mercado de Valores va a ser en forma paulatina por grupo de empresas, ¿no? El primer grupo de empresas que ya tuvo que presentar por los estados financieros del 2011 fueron las que cotizaban en bolsa, ¿no? Estas empresas ya presentaron los estados financieros de acuerdo con IFRS auditados a esta entidad. ¿Quiénes siguen, no? Siguen las empresas que estén sobre los 30.000 UITs de ingresos o de activos, ¿no? Estas empresas ya por los estados financieros del 2012 van a tener que presentar sus estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores, la ESCONACET, auditados y bajo NIF aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Es decir, entre las NIF vigentes internacionalmente y las NIF aprobadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, digamos, existe alguna diferencia, no en cuanto a la fecha en que entra en vigencia, pero esa diferencia con el tiempo prácticamente se ha cortado, porque ahora lo que está básicamente haciendo el Consejo Normativo de Contabilidad, apenas sale las NIF aprobadas internacionalmente, prácticamente ya no pasa mucho tiempo y las aprueba oficialmente. Ahora, para los estados 2000, del estado financiero del 2013, ya el reglamento señala que lo que se presente como estados financieros tiene que ser de acuerdo a las NIF aprobadas internacionalmente, ¿no? Pero como le estaba diciendo, no debería haber mayor diferencia porque ahora básicamente el Consejo Normativo de Contabilidad está aprobando casi inmediatamente, entonces estamos totalmente actualizados, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores. Ok, entonces, con esta pequeña introducción, veamos los estados financieros. Los estados financieros o las reglas de presentación de estados financieros, básicamente, por lo menos está en la NIC 1, para lo que nosotros conocíamos como balance general, para el estado de ganancias y pérdidas, para el estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Porque el otro estado, que es el estado de flujo efectivo, existe una NIF específica, que es la NIF 7, la que nos da su tratamiento. Ahora vamos a repasar acá que, digamos, en algunos casos, digamos, en el nombre balance general, digamos, ya ha sido descontinuado por esta NIC 1, ¿no? Es decir, da como sugerencia la utilización del nombre de estado de situación financiera. Pero, digamos, como yo les digo, da como sugerencia, ¿no? Es decir, no es obligatorio, no es que ya el nombre de balance general ya no se puede usar, sí se puede seguir usando, ¿no? Pero lo que va a pasar en el tiempo es que, digamos, las nuevas promociones de contadores van a salir formados pues con esta terminología de estado, de situación financiera, y cada vez menos se va a usar el nombre de balance general, y con el tiempo pues este nombre va a quedar en el olvido, ¿no? Entonces, un poco para ir poniéndonos a tono, deberíamos comenzar a tratar de usar ese nombre de estado de situación financiera. El otro cambio de nombre, pero no solamente de nombre, sino de estructura, es el estado de ganancias y pérdidas, estado de resultados, ¿no? Ya no se va a llamar estado de ganancias y pérdidas, sino se llama estado de resultados integrales. Y aquí sí, no solamente es un cambio de nombre, sino también es un cambio de estructura y contenido, ¿no? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, comencemos nuestra presentación. Primero, antes de entrar en sí a la NIC 1, repasemos algunos conceptos de la NIC 8. La NIC 8 nos habla de políticas contables, cambios de estimaciones contables y errores, ¿no? ¿Qué es una política contable, no? ¿Qué es una política contable?
¿no? Dice, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué principio? Por ejemplo, uno de los principios que digamos, usamos es el principio, por ejemplo, o que le llama el marco conceptual le llama hipótesis, el principio de lo devengado, ¿no? Sobre eso se basa toda la estructura de nuestra contabilidad. Bases, ¿no? Pueden ser, oye, ¿sobre qué base estás presentando esta video? Sobre costos históricos, sobre valores razonables, sobre costos ajustados por inflación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estas políticas contables cambian? ¿No? Es decir, la regla general, ¿no? Por razones de uniformidad, una política contable debería mantenerse en el tiempo, ¿no? Pues evidentemente hay situaciones por las cuales estas políticas cambian, ¿no? Entonces dice, la entidad cambiará una política contable solo si tal cambio es requerido por una norma o interpretación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Con este proceso que está habiendo de integración entre las IFRS y los US GAAP, que son las normas americanas, ¿no? Entonces se está produciendo cambios tanto en la SNIF, ¿no? Tanto en los US GAAP, con la idea de que estas dos normas o estas dos normas principales que hay en el mundo converjan, ¿no? Es decir, que sean en algún momento muy similares o iguales, ¿no? Ese es digamos, el objetivo. Entonces, a raíz de esto se está produciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, en este año 2013 han entrado ya en vigencia diferentes NIF, ¿no? Por ejemplo, la NIF 10, ¿no? Que nos habla de consolidación de estado financiero, la NIF 11, la NIF 12, la NIF 13, ¿no? Más digamos, la NIF 19, la NIF 27, la nueva NIF 27 y la nueva cambios también la NIF 28. Entonces, todos estos cambios pueden originar, cambios que está viendo en las normas, puede originar que cambiemos alguna política. Entonces, por eso que la norma dice, una entidad cambiará su política contable solo si es requerido por una norma de interpretación, ¿no? O la segunda razón para cambiar es que este cambio lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y más relevante, ¿no? Sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la situación financiera, el desempeño financiero o los flujos efectivos, ¿no? Es decir, en el caso A es porque es obligatorio, porque una norma me está diciendo que cambie. Y en el caso B es, digamos, voluntario porque me va a llevar a información más fiable o más relevante, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un cambio de política contable? ¿Cómo se hacen estos cambios? ¿Cómo se manejan estos cambios? ¿No? Aquí básicamente hay dos situaciones. Una primera situación es, si el cambio es porque ha salido una nueva norma de interpretación, entonces la NIC 8 me dice, oye, fíjate si esta nueva norma o esta interpretación tiene una disposición transitoria, ¿no? Así parecido cuando hay cambios en el impuesto a la renta o cambios en el IGB, a veces hay disposiciones transitorias que me dice qué debo hacer por esos cambios, ¿no? Entonces igualmente, acá si la nueva norma o nueva interpretación tiene una disposición transitoria, entonces tengo que fijarme en lo que dice esa disposición transitoria para ver cómo me adecuo a los cambios de política contable, ¿no? Si no fuera así, si la nueva norma no tiene una disposición transitoria o el cambio es voluntario debido a que quiero tener una mejor información o información más relevante, entonces la norma me dice que este cambio lo tendré que tratar de forma retroactiva, ¿no? ¿Y qué significa retroactiva? Significa que este cambio de política contable lo tengo que hacer como si este cambio hubiera estado siempre en los estados financieros de la compañía, ¿no? Lógicamente, eso normalmente implica reajustar los resultados acumulados, es decir, reajustar mi cuenta 59 y reestructurar mis estados financieros que yo presente de forma comparativa. Es decir, si el cambio lo estuviera haciendo yo en el año 2012, y lógicamente 2012 se presenta comparativamente con el 2011, entonces yo tengo que reestructurar mi estado financiero del 2011 para que sea comparativo en cuanto al cambio de política contable.
El otro tema es sobre los cambios de estimación contable. ¿Qué es un cambio de estimación contable? Dice, es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe de consumo periódico de un activo, por ejemplo la depreciación o amortización, que se produce tras la evaluación de una situación actual del elemento, así como los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información y no de acontecimientos, y en consecuencia no son corrección de errores. Por ejemplo, si yo estoy depreciando un bien en 12 años, y cuando voy a hacer mi nueva evaluación al siguiente año y veo que la vida útil de ese bien ya no son 12 años, sino que por A, B o Z razón, su vida útil de 12 años ha pasado a ser solamente de 9 años, entonces ese cambio de la vida útil, ¿no?, que va a producir que mis consumos periódicos, mi depreciación cambie del bien, es un cambio de estimación, ¿no? ¿Eso qué implica? Digamos que tendré que cambiar el monto que voy a depreciar, ¿no? Después vamos a ver cómo se hace ese cambio, ¿no? Pero ahí, al cambiar la vida útil, está cambiando el monto que voy a depreciar en los años siguientes, ¿no? Y como dice acá, un cambio de estimación es porque tengo nueva información. Es decir, ¿cuál nueva información? Es decir, oye, ha pasado ciertos acontecimientos que va a hacer que la vida útil de este bien, en lugar de 12 años, solamente sea 9. ¿Por qué? Porque tengo nueva información, ¿no? Que es muy diferente a una corrección de error. Una corrección de error, vamos a ver que yo ya tenía la información y la información la tomé mal. No, en este cambio es nueva información que me hace hacer cambios en mis estimaciones. Ahora, ¿cómo se hacen los cambios contables? Es decir, cuando es un cambio de estimación, ¿cómo lo debo reflejar? La norma, la NIC 8, me dice que todo cambio de estimación contable debe reflejarse en forma prospectiva, ¿no? Es decir, hacia adelante. No tengo que reestructurar, no tengo que cambiar mis estados financieros de años anteriores. En el ejemplo que está usando, si yo cambio mi vida útil de 12 años a 9 años, entonces, por lo que me falta de depreciar de ese bien, cambiaré el monto de la depreciación con la nueva vida útil de 9 años de aquí para adelante. Es decir, en otras palabras, si yo tenía en mi cuenta 33 como 100.000 soles y en mi cuenta 39 como 10.000 soles, ¿cuál era mi valor en libros? 90.000 soles. Entonces, como esos 90.000 soles que tengo en libros, su vida útil ha cambiado, ya no va a ser 12 sino 9, entonces yo depreciaré ese valor en libros que me queda en función a los 9 años de vida útil a futuro que tengo, ¿no? Ahora, ¿qué son errores? ¿No? Que es el tercer punto que trata esta norma, ¿no? Nos dice, los errores son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes de un fallo en emplear o un error al utilizar información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados. Es decir, yo tenía la información, ¿no? No es como el caso de un cambio de estimación, es nueva información, no. Yo sí tenía la información, una información fiable, pero la usé mal y por eso me estaba generando un error, ¿no? Porque estaba disponible cuando yo estaba formulando los estados financieros. O podría esperarse razonablemente que se hubieran conseguido y tenido en cuenta en la elaboración o presentación de aquellos estados financieros, ¿no? Entonces, ¿cómo se corrige un error? ¿No? ¿Cómo se corrige un error? En los estados financieros. Antes de eso, digamos, la misma norma me dice que yo puedo considerar errores, por ejemplo, errores aritméticos, errores de una aplicación incorrecta de políticas contables, una inadvertencia de los hechos, o así como los fraudes, ¿no? Esos son tipos de errores. Entonces, ¿cómo se corrigen los errores? Los errores también, al igual que en forma similar que los cambios de políticas contables, los errores se corrigen en forma retroactiva. Es decir, tengo que retroceder en los estados financieros anteriores y corregirlos, ¿no? Como si ese error nunca se hubiera producido y yo corrijo mi información hacia atrás. Normalmente esto me obliga también muchas veces a hacer el ajuste contra resultados acumulados y lógicamente tengo que reestructurar mi información del pasado, ¿no?
eso no significa que el asiento, yo tenga que abrir mis libros de años anteriores. El asiento lo hago en el año en que conozco el error. Pero, digamos, los efectos, ¿no? Lógicamente va a tener, si tiene efectos sobre las utilidades de años anteriores, las utilidades de años anteriores están pues en mis resultados acumulados, tendría que afectar contra los resultados acumulados y las cuentas correspondientes del activo pasivo que tenga que estén jugando en este error. Pero para que sea comparativo mi estado financiero de este año, donde detectó el error, con mi estado financiero de años anteriores, entonces yo tengo que reestructurar mis estados financieros del año anterior para que sea comparativo, ¿no? De forma similar a lo que era un cambio de política contable. Ok, haciendo estas aclaraciones, vamos a comenzar a ver el tema de la NI 1. Ahora, vamos a encontrarnos que cuando yo aplico NI 8 porque he hecho un cambio de política contable o he descubierto un error, ¿no? La NI 1 me dice que mi estado financiero, mi estado de situación financiera, ¿no? Que normalmente nosotros siempre vemos que mi balance, ¿no? Presento el año actual y el año anterior, vamos a ver que cuando yo estoy aplicando NI 8 por alguna de estas dos situaciones, la NI 1 me pide ciertas variaciones, ¿no? Me pide más información, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta norma, de la NI 1, ¿no? El primer objetivo es establecer las bases para la presentación de los estados financieros, ¿no? ¿Y qué estados financieros? Estados financieros, y la norma lo llama estados financieros de propósito general, ¿no? Que son aquellos destinados a usuarios que no requieren información a la medida de sus necesidades específicas, ¿no? Las IFRS asumen, ¿no? Que, digamos, los estados financieros estándar, tal como están normados por las IFRS o NIF, debe cubrir las necesidades por lo menos del 80% de los usuarios de forma general, ¿no? Ahora, se supone que cuáles son estas bases, ¿no? O estos requerimientos generales de presentación, ¿no? Estas bases o requerimientos generales de presentación son pues la base del devengado, lo de empresa en marcha, uniformidad, materialidad, agrupación de cuentas, que vamos a ver un poquito más adelante, las políticas contables, las compensaciones y las comparaciones, ¿no? Sobre la directiva de las estructuras, el reconocimiento, cuando hablamos de reconocimiento significa en qué momento reconozco mi activo, en qué momento reconozco mi pasivo, mi ingreso o gasto. La medición es cómo valoro ese elemento del estado financiero, ese activo, ese pasivo, ese ingreso, ese gasto, cómo lo valoro, ¿no? Por ejemplo, lo valoro o lo mido a valores razonables, que es diferente de medirlo a costo, ¿no? Y las revelaciones, que básicamente son las notas a los estados financieros que me brindan mayor información. Un aspecto radicalmente importante es, digamos, en el pasado, cuando hemos tenido estados financieros que no han sido exigentes en cuanto a aplicación de IFRS, ¿no? Por eso que, digamos, salió esta ley y, digamos, todas las empresas que cotizaban en bolsa le dijeron: ustedes nunca han aplicado IFRS, por eso tienen que hacer la adopción por primera vez. ¿Cuál es la gran diferencia en los estados financieros que hemos estado acostumbrados, que tenían sus notas los estados financieros? Es que las NIF, ¿no? Cuando uno las aplica plenamente, exige mayor cantidad de revelaciones, es decir, exige mayor cantidad de notas. Entonces, ese es un trabajo adicional, digamos, en cuanto a requerir mayor cantidad de revelaciones, no va a requerir mayor cantidad de notas a los estados financieros, ¿no? Va a estar de acuerdo a IFRS. El segundo objetivo, ¿no? Es asegurar la comparidad de los estados financieros, ¿no? ¿Comparidad en qué? De diferentes periodos de una misma empresa, ¿no? Yo puedo comparar mi estado financiero del año 1, contra el año 2, contra el año 3, ¿no? Son comparativos, ¿no? Y también que sean comparables, ¿no? Entre estados financieros de diferentes empresas. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? ¿Por qué todo este esfuerzo de cambiar a IFRS? ¿Por qué todo este esfuerzo para que las normas americanas, los US GAAP, converjan con los IFRS, para que sean iguales? ¿Por qué todo este esfuerzo? Todo este esfuerzo no tiene otra razón de ser que los estados financieros a nivel mundial sean comparables, ¿no? ¿Por qué? Porque un inversionista que viene de Alemania, ¿no? Y quiere invertir en una empresa peruana,
entonces pedirá pues los estados financieros que se hacen acá. Pero le va a entrar la gran duda si esos estados financieros están hechos como él los entiende, ¿no? Entonces, no ayuda a la movilización de capitales de un país a otro, de un territorio a otro, cuando yo tengo información que no es comparable, que no es leíble en los mismos términos, ¿no? Entonces, por eso, tanto los CIFRs como los UDAP están tendiendo a que la información, las reglas de juego para elaborar estados financieros sean las mismas, de tal forma que un estado financiero leído por un inversionista alemán, francés o inglés, en su país, se lo pueda leer de la misma forma los estados financieros preparados acá en el Perú, en Chile, en la China, en donde sea, ¿no? ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir el movimiento de capitales de una forma más fluida de un lugar a otro, ¿no? Porque recordemos que estamos viviendo una economía global. Entonces, si vivimos una economía global, tenemos que tener estados financieros preparados en forma global, que sean comparativos a nivel mundial, ¿no? Y un poco uno dice, oye, pero ¿yo para qué me voy a meter en este tema de las NIC? Que es muy complicado. Lo que va a pasar es que te vas a quedar fuera pues de la globalización, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Por eso es tanto el empeño de los gobiernos, no solamente acá en el Perú, sino en diferentes países, en que las NIF o las IFRS se pongan en vigencia y se usen como debe ser. Es decir, ¿por qué tanto empeño? Es justamente por el tema de la economía global, ¿no? Si uno está fuera de la economía global, está fuera pues del mundo, ¿no? Excepciones al alcance, ¿no? Al alcance de esta NIC 1, dice, esta norma no se aplicará a la estructura y contenido de los estados financieros interinos, resumidos o preparados de conformidad con la NIC 34. Aquí les hago una explicación. Básicamente todas las NIF, a excepción de esta NIC 34, ¿no? Todas las NIF están pensadas en estados financieros anuales, ¿no? Por eso que acá la norma, la NIC 1 dice, oye, las reglas que estoy dando no son aplicables para los estados financieros intermedios, es decir, los estados financieros mensuales o trimestrales o semestrales que pueda preparar cada empresa, no. Esas se preparan con sus propias reglas, ¿no? Que antes de la NIC 34 pues eran las propias reglas que ponía la empresa. Pero digamos, al salir la NIC 34 dio ciertos parámetros para que los estados financieros intermedios tengan cierta coherencia con el estado financiero anual, ¿no? Porque no era lógico que mis estados financieros intermedios lo haga con ciertas reglas y el estado financiero anual lo haga con otras reglas, lo cual hacía que los intermedios no fueran comparables con el anual, ¿no? Por ejemplo, no era lógico, digamos, que yo, digamos, para mis estados financieros intermedios, por ejemplo, usara el WEPS, ¿no? Que es un método no aprobado por las NIF. Y para el estado financiero anual no usara el WEPS, ¿no? Entonces no eran comparables. Entonces por eso salió esta NIC 34 que da ciertos criterios para que, digamos, los estados financieros intermedios sigan ciertos lineamientos, ciertas reglas que lo faciliten que sean comparables con los anuales. Después dice, esta norma sí es aplicable a todas las entidades que necesiten o no necesiten preparar estados financieros consolidados o estados financieros individuales conforme lo define la NIC 27, estados financieros consolidados o individuales. Aquí una aclaración también, ¿no? A raíz de que, como les comenté, a partir del 1 de enero están entrando una serie de nuevas normas, ¿no? Esta NIC 27 que se menciona acá es la que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2012, ¿no? Es decir, vale para mis estados financieros del 2012 que estaría presentando, digamos, en teoría a las empresas que están sobre las 30.000 unidades estarían presentando a la Superintendencia de Mercado y Valores, ¿no? Pero a partir del 1 de enero del 2013, digamos, esta NIC 27 se ha dividido en dos NIF, en dos NIF. En una nueva NIC 27, que solamente me habla de estados financieros individuales, y los estados financieros consolidados han pasado a estar en las NIF 10, ¿no? Entonces, haciendo una comparación de lo que fue los estados financieros hasta el 2008 y los estados financieros a partir del 2009, podríamos decir que, como yo le estaba mencionando al inicio, el nombre balance general ha sido cambiado por el estado de situación financiera.
el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Ha pasado a ser el estado de resultados integrales. Y como les decía, acá no solamente es cambio de nombre, sino también es cambio de estructura. Porque el estado de resultados integrales, digamos que tiene dos partes, ¿no? Tiene una parte que podría ser el equivalente al estado de ganancias y pérdidas, y tiene otra parte que se le llama la parte de otros resultados integrales, ¿no? En razón a eso, la NIC 1, ¿no? Nos decía, y después le voy a explicar por qué nos decía que este estado de resultados integrales lo puedo presentar de dos formas, ¿no? Lo puedo presentar como un estado de resultados integrales único, en un solo cuerpo, o lo puedo presentar en dos estados, uno que es el estado de ganancias y pérdidas normal, y otro el estado de resultados integrales, que partiría de la utilidad o pérdida neta del primer estado, ¿no? Le digo que esto era así, ¿no? Vamos a ver más adelante que ha habido un cambio acá también, ¿no? Y el otro estado sería el estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Que le quitaron el término de neto y ahora se quedó el estado de cambios en el patrimonio. Y el estado de flujo efectivo, que básicamente ha seguido igual, ¿no? Y más la nota a los estados financieros, que, digamos, si uno aplica IFRS plenas, lógicamente la cantidad de notas se incrementa. El tema de los postulados fundamentales, ¿no? Que aparece también en el marco conceptual, es el tema de los devengados, ¿no? Si vamos a la lámina anterior, vamos a ver, digamos, 4 eventos, ¿no? Más o menos en este ejemplo, ¿no? Supongamos que el día 26, ¿no? El 26 de diciembre del año 1, se emite la factura, ¿no? 1122, y se entrega la mercadería. Esta venta, digamos, supongamos de esta computadora, es una venta con garantía. Entonces tenemos, primer evento es la facturación con entrega del bien. Segundo evento es que esta venta, este producto está garantizado, es decir, que si el bien no funciona, el cliente tiene derecho a que la compañía se lo arregle o le entregue un bien nuevo, ¿no? Después, el tercer evento es el cobro de la factura, ¿no? El cobro de esta factura. Y el cuarto evento sería que el 15 de marzo el cliente reclama, ¿no? Que tiene algún desperfecto en la computadora, entonces la compañía le va a tener que hacer frente a este reclamo, arreglando la computadora o reponiéndole con una nueva, ¿no? Entonces, como vemos, hay 4 eventos, ¿no? El tema es estos 4 eventos, en qué ejercicio se devengan, en qué ejercicio se registran, ¿no? Y como vemos acá, el evento 1, que es la facturación y la entrega del bien, se ha devengado en el ejercicio 1, en el año 1. Aquí otra aclaración, ¿no? A veces, cuando mezclamos la contabilidad con la tributación, nos sale cosas un poco incorrectas, ¿no? A veces nosotros decimos y pensamos en el IGB, ¿no? En el IGB, digamos, cuando dice, oye, ¿cuándo se produce la venta para IGB? Para efecto del IGB se produce la venta cuando facturo o entrego el bien, lo que ocurra primero, ¿no? Es decir, que para IGB podría haber venta sin entrega del bien, ¿no? Porque bastaría que yo haya emitido la factura para que se produzca la venta y tenga que pagar mi IGB, ¿no? Pero para efectos financieros, para efectos de IFRS, la emisión de la factura, digamos, es más bien circunstancial, ¿no? Porque la venta no la define la emisión de la factura, la venta la define normalmente la entrega de la mercadería. Es decir, yo puedo haber facturado en el año 1, pero si la entrega de la mercadería la hago en el año 2, la venta es del año 2 y no del año 1. Claro, para IGB será una venta del año 1, pero para efectos de renta, de impuesto a renta y para efectos de estado financiero, la venta sería del año 2 porque la entrega se produjo en el año 2. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los cierres, ¿no? Justamente cuando cerramos, a veces las gerencias de ventas se entusiasman y te facturan un montón el día 30, 31 de diciembre, pero la mercadería no la entregan a esa fecha, sino la entregan el 5, el 7, el 8 de enero. Entonces, eso técnicamente no es venta ni para impuesto a la renta, ni para IFRS.
será venta solamente para efecto de IGB, ¿ok? Pero es otro tema. Entonces acá tenemos que se devengó se devengó la venta porque se entregó en el año 1. La garantía, ¿cuándo se devenga? Porque esto es un gasto. No se devenga cuando tengo que hacer frente al reclamo del cliente, no, se devenga también al momento de la venta. ¿Eso qué significa? Yo tengo que hacer una provisión por esta garantía, ¿no? Tengo que hacer una provisión para registrar ese gasto en el año 1. Lógicamente, la operación de la cobranza de la factura, esa se produce en el año 2 y se registra en el año 2, y el reclamo que se produce también en el año 2, lo único que está haciendo es, por los gastos, por el desembolso que tenga que hacer por el reclamo del cliente, ya no es un gasto, porque el gasto ya lo registré en el año 1. Acá lo que será es, estaré matando un pasivo, ¿no? Un pasivo que creé acá. ¿Ok? Entonces con esto queda más o menos diagramado lo que vendría a ser el concepto de devengado, ¿no? Que textualmente la norma nos dice lo siguiente: la base de lo devengado, ¿no? Los efectos de las transacciones y otros hechos se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga en efectivo. Las transacciones se contabilizan en los registros contables y se presentan los estados financieros de los periodos en los cuales corresponden. Se adopta para permitir que los estados financieros cumplan sus objetivos. Es decir, un estado financiero que no esté en base a lo devengado no es relevante, no es importante y no sería un adecuado estado financiero, ¿no? Ahora, de los 4 estados financieros básicos, es decir, el estado de situación financiera o balanza general, el estado de resultados integrales, ¿no? El estado de cambios, el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿no? Estos 3 primeros, su preparación se basa en lo devengado. En cambio, el estado de flujo efectivo se basa en el flujo efectivo, porque el estado de flujo efectivo es las entradas de dinero que ha habido por las diferentes razones y las salidas de dinero que ha habido por las diferentes razones, ¿no? Entonces, estos 3 estados que se basan en lo devengado, dice, las transacciones y sus efectos se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobran o se pagan, ¿no? Se registran en los libros contables y se incluyen los estados financieros del ejercicio a los cuales corresponden las relaciones. Importancia relativa y agrupación de datos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Si ustedes, digamos, si nosotros viéramos nuestro plan de cuentas, todas las cuentas, subcuentas, divisionarias, subdivisionarias que usamos, podrían llegar a ser como 2.000, 3.000, dependiendo de cuál es el grado de desagregación que tenemos. Lógicamente, 2.000, 3.000 cuentas, eso no se presenta en el estado financiero, las tengo que agrupar, ¿no? Las tengo que condensar, ¿no? ¿Y cómo las condenso? ¿Cómo las agrupo? Dice importancia relativa. Dice, las partidas similares importantes deben presentarse por separado en los estados financieros. Después tenemos presentación de partidas de naturaleza o función distinta, ¿no? También acá entra la importancia relativa. Dice, las partidas de naturaleza o función distinta deben presentarse por separado, a menos que no sean importantes, ¿no? Eso es lo que nos da el grado en que se agrupan las partidas en los estados financieros, ¿no? Por eso a veces cuando uno ve los auditores, ¿no? Cuando nos ayudan a preparar los estados financieros, porque le digo, nos ayudan porque cada vez más las firmas de auditoría están poniendo en claro algo que siempre ha sido así. El responsable de elaborar los estados financieros no son las firmas de auditoría. Lo responsable de elaborar los estados financieros es la compañía, es en otra palabra el contador de la compañía junto con la gerencia general. Y, digamos, es responsable de la elaboración de los 4 estados financieros más sus notas sobre estados financieros, ¿no? Que los auditores en el pasado nos hayan ayudado, ¿no? No significa que ellos son los responsables, los auditores son responsables de emitir un dictamen sobre esos estados financieros, o no de hacerlo, ¿no? Y cada vez las auditorías o las firmas auditoras están dejando más en claro eso, ¿no? Por eso dice, las partidas de naturaleza y función distinta deben presentarse por separado a menos que no sean importantes. Agrupación de partidas inmateriales, ¿no? Dice, las partidas de poco significativa deben agruparse con otras partidas de naturaleza o función similar
tanto en los estados financieros como en las notas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo intangibles, por ejemplo, 900 soles, tengo otros activos, 120.000, no sería pues lógico que yo presente en mi estado de situación un intangible de 900 soles, lo agruparé pues como otros activos, ¿no? A eso se refiere esta agrupación de partidas inmateriales. Compensación. ¿A qué se refiere compensación? Se refiere, oye, yo puedo netear un activo con un pasivo, yo puedo netear un ingreso con un gasto y presentarlo neto en los estados financieros. La respuesta es la siguiente, ¿no? En el párrafo 32, ¿no? Nos dice que los activos y pasivos no deben compensarse entre sí, salvo que lo requiera alguna NIF o SINIF, ¿no? Las SINIF son las interpretaciones, es decir, como regla general, un activo y pasivo no lo puedo presentar neto en mi estado de situación financiera, ¿no? Para que lo presente neto, me lo debe requerir alguna NIF o me lo debe permitir, ¿no? Pero como regla general, no. Es decir, si yo tengo un cliente que a la vez es proveedor, yo puedo presentar mi cuenta 12 neta de mi cuenta 42, la respuesta es no. ¿No? La respuesta es no, ¿no? ¿Que hay una excepción? Sí hay una excepción. ¿Y dónde está esa excepción? Eso está en la NI 32, ¿no? Pero como regla general, no. Y esa excepción tendré que cumplir ciertos requisitos para que yo pueda netearlos. Si no cumple esos requisitos, no lo puedo presentar neto. Referente al estado de resultados, ¿no? Los ingresos y gastos, ¿yo lo puedo presentar neto? La respuesta es no, también, ¿no? No deben compensarse entre sí los ingresos y gastos, salvo que lo requiera alguna SINIF o NIF, ¿no? Como regla general, no. Información comparativa, ¿no? Dice, a menos que una norma o interpretación permita o requiera otra cosa, la información comparativa respecto a los periodos anteriores se prestará para toda clase de información cuantitativa, incluida en los estados financieros, ¿no? La información comparativa deberá incluirse también en la información de tipo descriptivo narrativo, siempre que ello sea relevante para la adecuada comprensión de los estados financieros. Es decir, siempre que yo tenga información cuantitativa, tiene que ser comparativa con el mínimo con el ejercicio anterior, ¿no? Es decir, vamos a ver que los estados financieros me dicen, para que tú presentes estado financiero, tienes que presentar el año actual y mínimo el año anterior. Cuando me dice mínimo, significa que si la empresa deseara presentar el año actual más 2 años o 3 años anteriores, lo puede hacer. Pero lógicamente, si presenta 2 o 3 años anteriores, tiene que presentar también información comparativa, ¿no? Notas del estado financiero referente a esos años también, ¿no? Información financiera mínima. ¿A qué se refiere esto? La NIC 1 no me da una estructura de cómo debo armar mi balance general o mi estado de situación financiera, ni cómo debo armar mi estado de resultados integrales. No me da la estructura. Me dice cuál es la información mínima que debo presentar, ¿no? La estructura la define cada empresa. Eso sí, me da algunos ejemplos, pero son ejemplos ilustrativos que lo vamos a ver más adelante, pero que no me define la estructura. La estructura la define la empresa, pero en base a una información mínima que me requiere. Y aquí un detalle, dice, una entidad debe revelar información comparativa presentando como mínimo 2 estados de situación financiera, es decir, 2 balances, el año actual y el año anterior. 2 de cada uno de los restantes estados, es decir, del estado de resultados integrales, del estado de patrimonio y del estado de flujo efectivo, y notas relacionadas. Pero, ¿qué pasa cuando yo en un año estoy aplicando la NIC 8? ¿No? Dice, si una empresa ha aplicado NIC 8, en el caso que una entidad haya aplicado una política contable retroactivamente, ¿no? Un cambio de política contable, o haya realizado una corrección de errores retrospectivamente de partidas incluidas en los estados financieros, es decir, he hecho una corrección de error aplicando NIC 8, o cuando se reclasifiquen partidas de dichos estados financieros, ¿no? Hago reclasificaciones. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice, debo presentar un estado de situación financiera al principio del ejercicio compartido más antiguo. Eso significa que debo presentar un estado de situación financiera a 3 columnas. Y me explico mejor. Es decir, si yo he hecho cambio de política contable, he corregido un error o he reclasificado partidas, debo presentar un balance general con 3 columnas.
Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, acá, ¿a qué se refiere cuando reclasifico partidas de dichos estados financieros? Por ejemplo, una cosa que la mayoría de empresas no hicieron en el año 2011 es presentar un estado financiero a 3 columnas. ¿Por qué? Porque en el año 2011 yo he tenido que hacer una serie de reclasificaciones. ¿Por qué? Porque justamente en el 2011 yo cambié de plan de cuentas. Y mi plan de cuentas que estoy aplicando actualmente, mi plan contable general empresarial, ha cambiado las estructuras de lo que yo usaba antes. Y le doy un ejemplo. Por ejemplo, los gastos de variación de existencias, hasta el 2010 yo lo presentaba, lo cargaba en la cuenta 68 y por lo tanto lo iba como un gasto operativo. Pero a partir de 2011, la variación de existencia ya no se carga en una cuenta 68, se carga en la cuenta 69, es decir, va al costo de ventas. Es decir, va a afectar mi margen de utilidad bruta. Por lo tanto, yo no podría comparar el 2010 con el 2011 si yo no reclasifico mi cifra del 2010. ¿Qué he tenido que hacer? Mi devaluación de existencia, lo que tenía como gasto operativo, lo he tenido que sacar de gasto operativo y ponerlo en el costo de ventas para que sea comparativo el 2010 con el 2011. Es decir, he hecho una reclasificación. Como he hecho una reclasificación, yo he tenido que presentar, y eso es como un ejemplo, si no ha habido otra serie de reclasificaciones que se ha tenido que hacer. Entonces yo tengo que presentar un estado de situación financiera a 3 columnas. ¿Qué significa 3 columnas? Es decir, he debido presentar el estado al 31 de diciembre del 2011, al 31 de diciembre del 2010 y al 1 de enero del 2010, que equivale a decir el 31 de diciembre del 2009, ¿no? Otro tema es el tema de la uniformidad en la presentación, ¿no? Dice, debe mantenerse la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros, salvo que el cambio resultante demuestre que dará lugar a una presentación más apropiada de los hechos y transacciones considerando los criterios de políticas contables de la NIC 8, ¿no? O que el cambio sea requerido por una NIF a esa fecha. Es decir, como regla general, yo tengo que hacer un informe de un año a otro. ¿Qué hace que esa uniformidad se rompe? Cuando ese cambio, uno me está obligando a una norma, o, digamos, me va a llevar a información más relevante e importante, ¿no? Me da una mejor presentación de estados financieros. Dice, un ejemplo, dice, una operación o disposición importante solo debe cambiar en la presentación, ¿no? Se debe reclasificar la información para que sea comparable, ¿no? Si el cambio provee información más confiable, fidedigna y relevante para los usuarios, y si la nueva estructura tendrá continuidad y no se perjudicará la comparabilidad, ¿no? Es decir, siempre recordemos, es muy importante la comparabilidad, por eso la uniformidad, y por eso cuando yo hago cambios, tengo que reestructurar también la información anterior para que sea comparable. Estado de situación financiera o el balance general, ¿no? Acá, como un comentario, ¿por qué no tenemos, si como yo le dije, la norma no me obliga a darle este nombre a mi balance general, ¿no? Me lo sugiere. Pero ¿por qué debemos acostumbrarnos a ir cambiando, a usar este nuevo nombre, estado de situación financiera, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Pues, ¿no? Los nuevos profesionales contables, ¿no? Que van a salir de la universidad, van a salir formados con este lenguaje, ¿no? Sí, de aquí a 5 o 6 años, el uso normal va a ser estado de situación financiera. Y si nosotros seguimos usando nuestro lenguaje antiguo de balance general, pues nos van a mirar como bichos raros, pues, ¿no? Decir, oye, este sigue usando un lenguaje anticuado, ¿no? Por eso un poco tenemos que ir acostumbrarnos al nuevo lenguaje. Entonces, ¿cuál es la información mínima que me requiere la NIC 1? ¿No? Me dice, por lo menos tú debes tener en tu estado de situación financiera estos rubros: efectivo, carente efectivo, activo financiero de valor razonable con cambios en resultados, activo financiero disponible para la venta, otros activos financieros, deudores por ventas y cuentas por cobrar de entidades relacionadas, ¿no? Ojo, relacionadas no significa igual que vinculadas, ¿no? El término vinculadas tiene una connotación tributaria, que no es lo mismo que relacionadas. Existencias, activos biológicos, impuestos por recuperar, anticipo de dividendos, otros activos corrientes, subtotales de activos corrientes, activos no corrientes clasificados por disponible para la venta, ¿no? Por ejemplo, este acá, que tiene un nombre raro, tiene
tiene una equivalencia en el plan contable. Esta es la famosa cuenta 27, ¿no? Y esta cuenta 27, ¿con qué NIF se rige? Por la NIF 5. ¿Qué otra información mínima? Debo tener instrumentos financieros, activos disponibles para la venta, deudores por ventas y cuentas por cobrar a entidades relacionadas, ¿no? Plusvalía, ¿no? Goodwill, activos intangibles, propiedad, planta y equipo, activos biológicos, ¿no? Total, activos no corrientes, ¿no? Igualmente con los pasivos, me describe, digamos, los pasivos, o como información mía que debo tener, los pasivos financieros, los pasivos y activos de impuestos corrientes según la ANI 12, ¿no? Los activos y pasivos a impuestos diferidos según lo define la ANI 12, pasivos incluidos en los grupos enajenables, ¿no? Igual aplicable a la ANI 5, el interés minoritario, participación no controladora, ¿no? Eso es cuando hay estados financieros, cuando estoy consolidando estados financieros, capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios, ¿no? Entonces, esta es información mínima que debe tener. Lógicamente, si alguno de estos rubros no es aplicable, pues no se tiene que presentar, ¿no? Después pasamos al tema de distinción entre corriente y no corriente, ¿no? Y aquí probablemente tengamos alguna sorpresa si es que anteriormente no hemos repasado, no hemos leído con detenimiento la ANI 1, ¿no? Muchos de nosotros teníamos la idea que corriente es todo lo que es menos a 12 meses y no corriente es todo lo que es mayor a 12 meses, ¿no? Bueno, eso no necesariamente es totalmente correcto, ¿no? Vamos a ver aquí que hay situaciones donde yo tengo partidas que tienen una mayor a 12 meses y que sigue siendo corriente, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo con un poco de detenimiento, ¿no? Dice distinción entre corriente y no corriente, ¿no? Cada empresa debe presentar sus activos y pasivos clasificados en corriente o no corriente. ¿Cuál es la excepción? Dice, cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporciona una información fiable que sea más relevante, ¿no? O cuando se aplique esa excepción a una entidad, presentará todos los activos y pasivos arrendados atendiendo a su liquidez. Es decir, la norma me requiere que presente en corriente y no corriente. ¿Cuándo no debo presentar entre corriente y no corriente? Cuando el estado financiero se presente de una mejor forma por el grado de liquidez. Por ejemplo, en el caso de los bancos, las entidades financieras, ellos no presentan corriente y no corriente, porque tiene una mejor presentación presentarlo por el grado de liquidez, ¿no? Si usted agarra un estado financiero de una entidad bancaria, van a ver que no tiene esta clasificación de corriente, sino más bien están presentados por grado de liquidez. Entonces, hablemos primero de los activos corrientes, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el párrafo 66 y nos dice que un activo corriente, un activo debe clasificarse como corriente, ¿no? Cuando se espera que sea realizado o se pretende venderlo o consumirlo en el transcurso del ciclo normal de su negocio u operación, y si el ciclo es menor a 12 meses, se considera 12 meses, ¿no? Es decir, ¿qué es el ciclo normal del negocio? Es el ciclo donde el dinero da la vuelta total del negocio. Es decir, ejemplo, si yo soy una industria, ¿qué tengo que hacer primero? Compro materia prima. Esa materia prima pasa al proceso de producción. En el proceso de producción sale el producto terminado. El producto terminado lo vendo, se convierte en una cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar la cobro, entro otra vez a mi caja, entonces ahí completé todo el circuito y ese sería mi circuito de mi ciclo normal de negocio, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos como ejemplo las cuentas por cobrar comerciales, las mercaderías, las materias primas y los activos biológicos, ¿no? Y aquí un detalle, ¿no? Un detalle. Es decir, como me dice, se espera que sean realizados o se pretende venderlos o consumirlos en el transcurso de su ciclo normal del negocio,
Eso significa que una cuenta por cobrar comercial, una mercadería, una materia prima, siempre serán corrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo cuentas por cobrar a 15 meses, ¿no? Usted me dirá, oye, pues eso supera los 12 meses. Sí, supera los 12 meses, pero ¿por qué es 15 meses? Porque es su ciclo normal de negocio. Es decir, esta empresa no cobra sus cuentas por cobrar a menos de un año. Los cobra porque su ciclo es cobrarlo en 15 meses, ¿no? Supongo que esta es una empresa que fabrica buques petroleros, ¿no? Entonces, sus cuentas por cobrar pues no va a ser, digamos, a corto plazo, ¿no? Van a ser, da créditos a 15 meses, a 20 meses, entonces ese es su ciclo normal de negocio. Entonces, esta cuenta por cobrar, por más que sea mayor a 12 meses, como está dentro del ciclo normal de negocio, es un activo corriente, igual que la mercadería, igual que la materia prima, ¿no? Es un detalle que a veces nosotros que hemos estado acostumbrando, y todo lo que supera los 12 meses no corriente, bueno, esto lo desvirtúa, ¿no? Las cuentas por comerciales, por más que pasen los 12 meses, seguirá siendo corriente. ¿Por qué? Porque es parte del ciclo normal de operaciones del negocio. ¿Qué más será? ¿Qué más será? Un activo también será corriente cuando se mantiene primordialmente para fines de negociación, ¿no? Ejemplo, tenemos los activos financieros, ¿no? Medidos a valor con cambios de resultado. O los disponibles para venta o los activos financieros, los derivados, ¿no? Dice, los activos corrientes incluyen los activos que se mantienen fundamentalmente para su negociación. Le doy un ejemplo. Digamos, si yo tengo exceso de caja, ¿no? Tengo exceso de caja, y ese exceso de caja lo quiero no tener pues guardado en el banco, que no gana nada de intereses, sino digo, ¿sabes qué? Yo sé que estas acciones de esta empresa están subiendo en la bolsa, ¿no? Yo las voy a comprar, ¿no? Las voy a comprar para los 2 meses, venderlas, ¿no? Entonces, esas acciones que estoy comprando en bolsa, yo las estoy comprando para negociarlas en el corto plazo. Entonces, eso es a pesar de que son acciones de una empresa, es un activo corriente, pues, ¿no? También se considera activos corrientes, ¿no? Cuando se espera realizarlo dentro de 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera, ¿no? Por ejemplo, otras cuentas por cobrar. Acá no están las cuentas por cobrar comerciales, porque yo les dije, las cuentas por cobrar comerciales se rigen por el ciclo normal del negocio. Acá estarían otras cuentas por cobrar. Si estas otras cuentas por cobrar las voy a cobrar dentro de los 12 meses siguientes, será corriente. Si no, será no corriente. También se considera activos, debe clasificar como activos corrientes, efectivo o otro medio líquido de libre disponibilidad, ¿no? Es decir, si yo tengo una cuenta corriente, ¿no? Que está totalmente disponible, ese es un activo corriente, ¿no? Pero aquí hay que tener este requisito, ¿no? Que no esté sujeto a restricción por un tiempo mayor a 12 meses, posteriores a la fecha del estado de situación financiera. Es decir, si yo abro una cuenta a plazo o abro una cuenta corriente, pues esta cuenta corriente está sujeta a una restricción bancaria, que me dice, oye, esta cuenta bancaria tú no puedes disponer después de los 12 meses, es decir, está sujeto a una restricción mayor a 12 meses, entonces esa cuenta bancaria no puedo clasificar como activo corriente, sino tendría que ser un activo no corriente, ¿no? Entonces acá un poco, para verlo más gráficamente, que ya les expliqué anteriormente, qué cosa es un ciclo de operación del negocio, ¿no? Es el circuito total del dinero, ¿no? Comienza, por ejemplo, yo tengo efectivo, compro inventarios, estos inventarios los transformo, una vez de transformarlo los vendo, se lo convierto en cuentas por cobrar y otra vez vuelve a ser efectivo. Con el efectivo otra vez comienza el circuito de comprar inventarios, materia prima y este es el circuito normal del negocio, ¿no? Si este circuito demora más de 12 meses, ¿no? Como ya he dicho, entonces las cuentas por cobrar y el inventario será pues parte del ciclo normal del negocio y por lo tanto será corriente.
Dice, cuando el ciclo normal de explotación de una entidad no resulte claramente identificable, se asumirá que es de 12 meses, ¿no? Ahora hablemos de los pasivos corrientes. ¿Qué son pasivos corrientes? ¿No? Pasivos corrientes son, ¿no?, aquellos que se encuentran, aquellos que se esperan cancelar o liquidar dentro del transcurso del ciclo normal de negocio o operación, ¿no? Y aquí hay otro tema, ¿no? Por ejemplo, las cuentas por pagar comerciales y los pagos a los beneficios de los trabajadores, ¿no?, que pertenecen al ciclo normal de negocio, son corrientes. No interesa si una cuenta por pagar la tengo por pagar a 20 meses, eso seguirá siendo corriente. Y acá otra vez, para rompernos este paradigma, oye, si yo tengo una cuenta por pagar comercial de 20 meses, como supera los 12 meses, la voy a considerar como no corriente, no es así. ¿Por qué? Porque acá la cuenta por pagar comercial, que es para pagarse a 20 meses, por más que supere los 12 meses, como pertenece al ciclo normal de negocio, esta cuenta por pagar comercial será corriente. Igualmente con los trabajadores. Oye, yo tengo, por pagar este trabajador le tengo que pagar de aquí a 2 años, ¿no? Por más que sea de 2 años, como pertenece al ciclo normal de negocio, será corriente. En otras palabras, en conclusión, las cuentas por pagar comerciales y los pagos a los trabajadores, no interesa el plazo que tenga, siempre será un pasivo corriente. ¿Qué más son pasivos corrientes? ¿No? Aquellos que se mantienen para negociación, ¿no? Ejemplo, instrumentos financieros, bonos por pagar, ¿no? Si se mantienen para negociación, ¿no? ¿Qué más será pasivos corrientes? Dice, aquellos que deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera, ¿no? Pero ojo, que no sean ni cuentas por pagar comerciales, ni que sean cuentas por pagar a empleados, ¿no? Porque eso hemos dicho, como eso pertenece al ciclo normal del negocio, eso serán corrientes siempre. Acá estamos hablando, por ejemplo, de dividendos por pagar, o préstamos a largo plazo, otras cuentas por pagar. Si los voy a pagar dentro de los 12 meses siguientes, será corriente. Lo que pase los 12 meses será no corriente. ¿Qué más son pasivos corrientes? ¿No? Dice, aquellos donde la entidad no tenga incondicional, ¿no?, para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa, ¿no? Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar a elección de otra parte o a su liquidación mediante la emisión de instrumento de patrimonio no afecta la cancelación. Es decir, si yo no tengo derecho incondicional a posponer el pago, entonces ese será un pasivo corriente. Si este pasivo se cancela con emisión de acciones propias, es decir, yo tengo cuentas por pagar y en lugar de pagarle en efectivo a quien le debo, en lugar de pagarle, yo le voy a dar acciones de propia emisión, es decir, estoy haciendo como un asiento, ¿no? Cargo a la 46 o a la 45, por ejemplo, yo le digo, estoy viendo un banco, cargo a la 45 y abono a la 50. No, el hecho que yo lo esté cancelando este pasivo con un instrumento de patrimonio, eso tampoco altera, digamos, la condición de corriente, ¿no? Dicen, todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. Y acá veamos algunos casos especiales, ¿no? Casos específicos de pasivos corrientes, ¿no? Son casos, vamos a ver 7 casos especiales, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Dice, primer caso, presentación de cuentas por pagar comerciales, beneficio a los trabajadores y costos operativos de vengados, ¿no? Dice que esto un poco ya lo hemos dicho, lo hemos visto, pero lo vamos a repetir. Dice, al 31 de diciembre del año 2000X1, la empresa Sur del Perú S.A. mantiene pendiente pago de deudas con sus proveedores, ¿no?, y con personal de operaciones, que provienen del capital de trabajo o fondo de maniobra utilizado en el ciclo normal de operación de la entidad, ¿no?, que serán pagados el 1 de enero del 2000X2 y el 30 de junio del 2000X3. Es decir, se está pasando los 12 meses, ¿no? Se está pasando los 12 meses, ¿no?
Entonces, ¿cómo deben presentarse estas obligaciones al 31 de diciembre del 2000X1? La NIN 1 requiere que la totalidad de la deuda de la empresa Sur del Perú S.A. la presente como pasivo corriente en su estado de situación financiera al 31 de diciembre. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho ya anteriormente, ¿no? Esto lo dice en el párrafo 70, dice, los pasivos que forman parte del capital de trabajo, operativos utilizados en el ciclo de operaciones, ¿no? Ciclo normal de operaciones, como los proveedores, costo de personal, deben clasificarse como corrientes, ¿no? Aunque su plazo de pago supere los 12 meses, ¿no? Dice, se relacionan con las actividades de operación, aun cuando el vencimiento se va a producir después de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera. Es decir, otra vez vuelvo a repetir, las cuentas por cobrar comerciales, las revisiones por pagar, los beneficios sociales de los trabajadores, siempre será corriente, aunque el plazo de pago pase los 12 meses. Ahí, si quieren revisarlo, revisen el párrafo 70 de la NIC 1. Segundo caso. Presentación de pasivos que no se cancelarán dentro del ciclo del negocio, pero sí dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de los estados de situación financiera, ¿no? Dice, al 31 de diciembre del año 2000X1, la empresa Sur del Perú mantiene pendiente pago dividendos declarados el 15 de febrero, ¿no? Es decir, esto se va a pagar dentro de los 12 meses siguientes, ¿no? ¿Cómo se debe presentar esta obligación al 31 de diciembre del 2000X1? Dice, la NIN 1 requiere que la empresa Sur del Perú S.A., en estado de situación financiera el 31 de diciembre del 2000X1, lo presente como pasivo corriente. ¿Por qué no forma parte del ciclo normal de operaciones y de ser atendido dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera, ¿no? Segundo caso, ¿no? Ok, estamos acá hablando del dividendo, ¿no? Y acá un poco, digamos, el sustento adicional dice, otros pasivos no proceden del ciclo normal de la operación, deben clasificarse como corrientes si se van a pagar dentro de los 12 meses, ¿no? Cuando su cancelación se va a producir dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera o son mantenidos previamente para su negociación. Es decir, todos estos tipos de pasivos que están acá sobre giros, impuestos a la renta, dinero para otras podemos pagar no comerciales, si esto se va a pagar dentro de los 12 meses, es un pasivo corriente, ¿no? Porque todos estos no pertenecen al ciclo normal de operación, ¿no? Porque hemos dicho, cuando pertenece al ciclo normal de operación, que son las cuentas a pagar a los empleados, aún supere los 12 meses, será corriente. Tercer caso. Dice, presentación, pasivos financieros que proveen financiamiento a largo plazo que no forman parte del capital de trabajo, ¿no? Pero acá el caso no dice, al 31 de diciembre del año 2000X1, la empresa Sur del Perú mantiene pendiente pago una deuda que fue contraída el 15 de febrero del año 2000X0 para compra de maquinaria y que vence, ¿no? Vence el 29 de marzo del año 2000X3, es decir, está pasando más allá de los 12 meses, ¿no? ¿Cómo debe presentarse esta obligación al 31 de diciembre del año 2000X1? Dice, la empresa Sur del Perú S.A., en el estado de situación financiera del 31 de diciembre del año 2000X1, debe presentarlo como un pasivo no corriente, ¿no? Porque no forma parte del capital de trabajo usado en el ciclo normal de operaciones y no hay acuerdo para su cancelación dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera. El sustento del caso 3, ¿no? Lo podemos encontrar en el párrafo 371, que dice, son pasivos no corrientes aquellos que no proceden o no forman parte del ciclo normal de operación del negocio, cuando no tienen acuerdo para ser cancelados dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera, ¿no?
Por el ejemplo de los préstamos que proveen financiamiento a largo plazo, no forman parte del capital de trabajo usado en el ciclo de operaciones, porque no tienen un acuerdo para ser cancelados antes de los 12 meses, ¿no? Cuarto caso, dice presentación de pasivos financieros vencidos, ¿no? Vencidos es que yo ya estaba obligado a pagarlos, ¿no? Al cierre del periodo, estaban vencidos, pero refinanciados antes de la emisión de los estados financieros. Aquí una explicación, ¿no? Acá usando este gráfico. Aquí al 31 de diciembre del año X1, el pasivo ya estaba vencido, ¿sí? Pero yo aquí en los primeros meses, o en el primer mes, o el primer momento del siguiente año, yo refinancio y logro que me den más de 12 meses para pagar, ¿no? Pero acá ¿qué dice? Antes de la emisión de los estados financieros. Aquí tendría que hacer referencia a la NIC 10, ¿no? A la NIC 10 me dice que entre el 31 de diciembre y la fecha que es autorizados los estados financieros a emitirse, ese periodo de tiempo, supongo que los estados financieros son autorizados a emitirse el 5 de febrero. Entonces, entre el 31 de diciembre y el 5 de febrero, eso se llaman hechos posteriores. Entonces, hay hechos posteriores que son de dos tipos, los que son ajustables y los que no son ajustables, ¿no? Es un poquito para referirse, oye, al 31 de diciembre yo lo tenía vencido el pasivo, pero antes que se aprueben los estados financieros, me lo refinancia a más de 12 meses. ¿Lo puedo considerar como un pasivo no corriente? Esa es la pregunta, ¿no? Pues dice, al 31 de diciembre del año 2000X1, la empresa Sud del Perú S.A. mantiene pendiente pago una deuda vencida el 14 de noviembre del año 2000X1. El 30 de enero del año siguiente, el año 2000X2, la gerencia de la empresa refinanció la deuda hasta el 1 de febrero del año 2000X3, es decir, más de 12 meses, antes que los estados financieros del año 2000X1 fueran autorizados a emitirse, ¿no? Es decir, ahora vence más de 12 meses. ¿Cómo debe presentarse las obligaciones al 31 de diciembre del año el 31 de diciembre del 2000X1? Dice, la empresa Sud del Perú S.A. en los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2000X1 debe presentarse como pasivos corrientes. Es decir, a pesar que en este periodo de tiempo acá me refinanciaron a más de 12 meses, yo debo presentarlo como corriente. Porque ¿cuál es la foto? Oye, al 31 de diciembre estaba vencido, era totalmente corriente. Lo que tú hayas hecho acá no debe afectar lo que pasó al 31 de diciembre, ¿no? Y eso lo podemos ver acá en el sustento, ¿no? En el párrafo 72, ¿no? El sustento de la doctrina, ¿no? Dice, una empresa clasificará como corriente, ¿no? Sus pasivos financieros cuando estén vencidos, y estos son refinanciados dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera, aun cuando el plazo original del pasivo fue para un periodo superior a 12 meses y existía un acuerdo de refinanciación o una reestructuración de los pagos a largo plazo que hayan sido concluidos después de la fecha del estado de situación financiera y antes que los estados financieros sean autorizados, ¿no? Sí, a pesar que estaba yo acá en este periodo que me lo refinanciaron, yo no puedo pasarlo como un pasivo no corriente. ¿Por qué? Porque al 31 de diciembre ya estaba vencido y por lo tanto era corriente y yo tengo que prestar lo que dice la foto. La foto me dice que eso es corriente. Caso 5. Clasificación de pasivos donde el deudor tiene la facultad para refinanciar a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la figura acá? Dice, al 31 de diciembre del año 2000X1, la empresa Sud del Perú S.A. mantiene pendiente pago, obligaciones que vencerán el 20 de febrero del año 2012. Es decir, aquí a menos de 2 meses, ¿no? A menos de 2 meses yo tengo que pagar esto. Pero la entidad espera y tiene el poder, ¿no? Tiene el poder, ¿no? Para extender el plazo hasta el año 2000X13, ¿no? Es decir, oye, yo tengo que pagar acá, pero la empresa tiene el poder
para decir, no, lo voy a pagar, lo voy a extender para el año 2013. Entonces, ¿cómo debe presentarse este pasivo el 31 de diciembre del año 2000X1? Dice, la empresa Sur del Perú, en estado de situación financiera el 31 de diciembre del año 2000X1, debe presentar como un pasivo no corriente, ¿no? Acá les puede estar llamando la atención, oye, pero si su vencimiento es 20 de febrero, esto es corriente. ¿Por qué me dices que es no corriente? Sencillamente porque es el deudor, es decir, es la empresa del sur del Perú, la que tiene el poder para decir, ¿sabes qué? No pago el 20 de febrero, sino lo extiendo hasta el año 2000X3. Es decir, como tiene el poder, esto pasa a ser un pasivo no corriente, ¿no? Y el sustento lo podemos acá encontrar en el párrafo 73. Dice, una empresa que al 31 de diciembre del año 2000X1 clasificará como no corriente, ¿no?, sus pasivos cancelables en el ciclo normal de las operaciones, si la entidad tuviera la expectativa y además la facultad o poder, es decir, depende de la empresa Sur hacer este cambio, la facultad o poder para renovar o refinanciar o extender el plazo de alguna obligación de pago, al menos durante los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera, de acuerdo con las condiciones de financiación existentes, ¿no? Dice, no obstante, cuando la refinanciación o renovación no sea una facultad de la empresa al 31 de diciembre del año 2000X1, no existe acuerdo o contrato para refinanciar o renovar, el aplazamiento no se tendrá en cuenta y la obligación se clasificará como corriente. Es decir, si la empresa tiene el poder, ¿no?, para poder aplazar este pago a más de un año, es no corriente. Pero si al 31 de diciembre la empresa no tenía el poder, entonces será corriente. Sexto caso. Dice, clasificación de pasivos vencidos por incumplimiento de compromisos, ¿no? Acá, ¿cuál es el caso? Dice, a partir del 30 de junio del año 2000X1, la empresa Sur del Perú S.A. inició la cancelación y un fraccionamiento de pagos de tributos por 36 meses. Sin embargo, al 31 de diciembre del año 2000X1, había incumplido el pago de 3 cuotas, razón por la cual había perdido el beneficio de fraccionamiento y la totalidad de la deuda impaga se había convertido en exigible, ¿no? Es decir, tenía un fraccionamiento a 36 meses, si era 36 meses se entendía pues que era no corriente, pero como incumplió el pago, ahora se hace exigible todo. Entonces la duda viene a ser, oye, ¿esto es no corriente o ya se transformó en una obligación corriente, ¿no? Dice, el 15 de febrero, ¿no?, acá, acuérdense que estamos hablando del 31 de diciembre, al 31 de diciembre ya había perdido el beneficio del fraccionamiento. ¿Qué pasa el 15 de febrero? El 15 de febrero del año 2000X2, antes que los estados financieros fueran autorizados, ¿no?, a emitirse, la empresa se pone al día con su fraccionamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe presentarse la totalidad de las obligaciones al 31 de diciembre del año 2000X1? Entonces dice, la empresa Sur del Perú, en el estado de situación financiera el 31 de diciembre del año 2000X1, debe presentarlo como un pasivo corriente, ¿no? Por más que se puso al día y logró otra vez la refinanciación, pero como acá hizo que venciera toda la obligación, debe presentarlo como un pasivo corriente. Y el sustento lo podemos encontrar en el párrafo 74 de la norma, que dice, una empresa clasificará como corriente sus pasivos cuando incumpla un compromiso adquirido, es decir, el fraccionamiento, en un contrato de préstamo a largo plazo, antes de o en la fecha del estado de situación financiera, con el efecto de que el pasivo se convierta en exigible a voluntad del prestamista. Es decir, recordemos, como incumpliste las cuotas, al 31 de diciembre se convirtió toda la deuda en exigible inmediatamente, ¿no? Por eso se convierte en exigible a voluntad del prestamista. Aún si el prestamista hubiera acordado después de la fecha, como fue este caso, haya acordado después de la fecha del estado de situación financiera y antes que los estados financieros hubieran sido autorizados para su emisión, ¿no?
no exigir el pago como consecuencia del incumplimiento, porque en esa fecha del estado de situación financiera la entidad deudora no tiene derecho incondicional para diferir o aplazar el pago. Es decir, está bien, a esta fecha que estoy tomando la foto, yo no sabía que iba a refinanciar la deuda. Ok, que la refinancié, que me alargó el plazo, que me perdonó el incumplimiento. Pero a esta fecha, 31 de diciembre, mi deuda estaba vencida, yo había incumplido y todo era corriente. Caso 7. Clasificación de pasivos vencidos con acuerdos de periodos de gracia, ¿no? Dice, una empresa clasificará como no corriente, ¿no?, sus pasivos vencidos por incumplimiento de compromiso si el prestamista hubiese acordado en la fecha del estado de situación financiera, es decir, a esta fecha, el 31 de diciembre, conceder un periodo de gracia que finalice al menos 12 meses después de esta fecha, dentro de cuyo plazo la entidad pueda rectificar el cumplimiento y el prestamista no puede exigir su pago inmediato. Es decir, aquí la diferencia con el caso anterior es que el prestamista le concede la gracia acá antes del 31 de diciembre, ¿no? Por eso que al 31 de diciembre tenía ese derecho de extender el plazo de pago más allá de los 12 meses. Dice, consideraciones de los sucesos que ocurren después de la fecha de los estados de estado de situación financiera y antes de la fecha de autorización para su emisión, ¿no? Como les había dicho, esto tiene que ver con la NIC 10, ¿no?, que me habla de los hechos posteriores. ¿Qué no son esos hechos posteriores? Entre el 31 de diciembre y esta fecha en que se autorizan o se aprueban los estados financieros, ¿no? Entonces, esto de acá se llaman hechos posteriores, ¿no? Y como lo estaba explicando anteriormente, estos hechos posteriores son de dos tipos: los que se ajustan y los que no se ajustan. Entonces, los que se ajustan significa que yo tengo que retroceder otra vez al 31 de diciembre y rehacer mi estado financiero con estos hechos posteriores que se ajustan. En cambio, los que no se ajustan, si son importantes, lo único que tendré que hacer es revelarlos y notas los estados financieros. Entonces, aquí me da una secuencia de qué son hechos posteriores para efecto de esta norma. Dice, si los siguientes acontecimientos ocurren entre la fecha del estado financiero y situación financiera, es decir, el 31 de diciembre, y la fecha en que los estados financieros son autorizados para su emisión, la refinanciación sobre una base a largo plazo, las rectificaciones de un incumplimiento de un contrato de préstamo a largo plazo, y la aceptación del prestamista de un periodo de gracia para rectificar un incumplimiento de un contrato de préstamo a largo plazo al final de por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera, ¿no? Dichos eventos califican para la divulgación, ¿no? Se debe divulgar, ¿no? Dice, no originan ajuste de conformidad con la NIC 10, ¿no?, sino que más bien pertenecen al segundo tipo, los que se deben revelar en notas los estados financieros al 31 de diciembre del año X1. Ok, acá vamos a ver, como yo les dije, la NIC 1 no establece un modelo de estados financieros, ¿no?, sino que me da, digamos, no me da una estructura, sino me da algunos ejemplos. Y tanto así, fíjense, si se dan cuenta, para ustedes este estado financiero les puede parecer que está al revés. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los activos no corrientes están acá primero y los activos corrientes están después. El efectivo equivalente efectivo está al final, en lugar de estar acá arriba, ¿no? Y está efectivo, otros activos, cuenta por cuenta, inventarios. Y acá, en activos no corrientes, que está en la parte superior, está propiedad, planta, equipo, plusvalía, otros activos intangibles, inversiones asociadas. Este es un modelo, ¿no? ¿Y por qué está así? Porque este modelo, recordemos que las IFRS, ¿dónde son elaboradas? Son elaboradas en Inglaterra, es decir, en Europa. Y en Europa, ¿no?, en Europa, los estados financieros se hacen al revés como nosotros lo hacemos. Es decir, nosotros más bien presentamos primero los corrientes y después acá abajo van los corrientes. En Europa lo hacen al revés. Van los corrientes acá abajo y los no corrientes acá arriba, ¿no? Pero este es un modelo, ¿no? Es un modelo que no estamos obligados a seguirlo, sino me da un lineamiento, ¿no? Acá tenemos la parte del activo y acá tenemos la parte del pasivo, que también para nuestro gusto está al revés, ¿no?
pero como le digo, son modelos. Acá está el patrimonio, ¿no? Acá está el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Acá también nos presenta, la norma nos presenta un modelo de resultados integral, ¿no? Y como sigo repitiendo, es un modelo. Uno lo puede hacer de acuerdo a cómo mejor le sirva a la empresa donde uno está haciendo el estado financiero, ¿no? Y estos solamente son modelos ilustrativos. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Como yo les decía, el estado de resultados integrales, ¿no? La norma me decía que yo lo podía presentar como un solo cuerpo, un estado de resultado integral único, o lo podía presentar en dos cuerpos. Es decir, en dos cuerpos que era mi estado de ganancias y pérdidas que todos conocemos, y luego venía el estado de resultados integrales, ¿no? Lógicamente, si acá terminaba con una utilidad de 100, estos 100 pasaban acá, y a estos 100 le sumaba o le restaba los otros ingresos, otros egresos integrales, ¿no? Entonces, había dos. ¿Pero qué ha pasado? ¿No? Como le digo, todo está cambiando. Esta opción de presentarlo en dos cuerpos, ¿no? Esta opción fue eliminada a partir del 1 de julio del 2012, ¿no? Es decir, que a partir del 1 de julio de 2012 ya no existe esta opción de presentarlo en dos cuerpos, sino que tengo que seguir solamente presentarlo en un solo cuerpo, ¿no? Entonces acá tenemos un modelo, ¿no? Ojo, digo modelo, es decir, yo lo puedo estructurar de la forma que mejor convenga a los intereses de la empresa. Esto solamente sirve como un modelo ilustrativo. Este es un modelo de un solo cuerpo, como es exigible a partir del 1 de julio del 2012. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo comparativo, ¿no? El año 2006 contra el 2007, ¿no? Tengo acá los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? Esto vendría a ser las ventas. Tengo acá el costo de ventas, la ganancia bruta, utilidad bruta, otros ingresos, costos de distribución, costos administrativos, ¿no? Participación en ganancias asociadas, ¿no? Yo mi utilidad antes de impuesto, mi impuesto a la renta, ojo, este es el impuesto a la renta no calculado de acuerdo a nuestra declaración jurada, ¿no? Porque tengamos presente, lo que yo presento en mi declaración jurada no es el cargo que yo hago a gastos, sino más bien es el abono que hago a mi cuenta de pasivo, ¿no? Porque yo puedo tener diferencias temporarias que me generan el impuesto diferido. Entonces, este es el impuesto que yo calculo de acuerdo a la NIC 12, ¿no? Y digo a mi ganancia procedente de mis actividades continuadas, ¿no? Y llevo a mi ganancia del periodo 121.000, ¿no? Después de estos 121.000 vienen los otros resultados integrales, ¿no? Que son ingresos o gastos que normalmente nosotros nunca lo hemos presentado en el estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, a ver si acá... bueno, no está, acá está. Por ejemplo, acá si ustedes ven dice ganancia por revaluación de propiedades, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Esta es la revaluación de activos fijos. Nosotros, ¿cómo registramos una revaluación de activos fijos? Cargamos, pues, a la cuenta 33, abonados a la cuenta 57. Pero esa excedente revaluación, digamos, de acuerdo a esta normatividad, ya no se presenta, digamos, en la cuenta de patrimonio, ¿no? Sino se presenta en otros resultados integrales, ¿no? Ahí está, ¿no? Y llegamos con esto, la utilidad neta, 121, más otros ingresos, otros gastos integrales, 14.000, y llego a mi resultado integral de 107.250, ¿no? Y acá, si vemos, mi utilidad neta es 121, mi utilidad integral es 107. Pero ¿qué me obliga la norma? Me obliga que estos 121, como este es un estado financiero consolidado, ¿no? Este estado financiero es consolidado, tengo que distribuir estos 121, cuánto le corresponde a la controladora, es decir, a la matriz, y cuánto le corresponde a las no controladoras, es decir, los accionistas minoritarios. Entonces, los 121, que son estos 121 acá, que es la utilidad neta para nosotros, tengo que decir, de estos 121, cuánto le corresponde a la matriz, ¿no? O controladora, 97, y cuánto le corresponde a las no controladoras, los 24, y yo 121. Igual tengo que hacer con los resultados integrales, ¿no? Si vemos los resultados integrales, son en total 107, ¿no? Que viene a ser 121 menos 14, 107.
Estos 107 también lo tengo que decidir cuánto corresponde a la controladora, 85, y a la no controladora, 21, sí, ahí están los 107. Y tengo que presentar mi ganancia por acción básica y diluida. Esto de ganancia por acción solamente es obligatorio para las empresas que cotizan, ¿no? Entonces, modelo de presentación 1, 2 estados de resultados integrales. Hemos dicho que, digamos, este modelo que era en 2 cuerpos, ¿no? Ya a partir del 1 de julio ya no es válido, ¿no? ¿Por qué 2 cuerpos? Presentaba el estado de resultados, 121, y después venía, partía de los 121, le agregaba los otros integrales y llegaba a los 107, ¿no? Es presentado en 2 cuerpos. Pero esto ha valido solamente hasta el 30 de junio del 2012. Ahora hablemos del estado de ganancias y pérdidas por naturaleza y función, ¿no? Es decir, este término de naturaleza y función no es propiedad exclusiva de nuestro plan contable, sino que está pues en la norma, ¿no? Y me dice que la entidad presentará un análisis de los gastos utilizando para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos en función que cumplen dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione una información que sea más fiable y más relevante, ¿no? Este sería por naturaleza, ¿no? Y este sería por función, ¿no? El de función también se le conoce se le conoce como costo de venta, ¿no? En la naturaleza por ningún lado van a encontrar costo de venta, en cambio en el de función sí, pues, ¿no? Y nos dice también, dice el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados por naturaleza, ¿no? Nos dice el método de naturaleza de gastos. Los gastos se agrupan en el estado de ganancias y pérdidas de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Amortización, compra de materiales, costos de transporte, retribución de empleados, ¿no? Y no se redistribuyen atendiendo a las diferentes funciones de la organización que tienen, digamos, gastos administrativos, gastos de eventos, de las funciones, ¿no? Dice, este método resulta simple de aplicar, puesto que no es necesario distribuir los gastos de explotación entre las diferentes funciones que lleva la empresa, ¿no? Nosotros acá en el Perú, ¿cómo distribuimos estos gastos por empresa? A través de las cuentas 9, ¿no? Hacemos los asientos de destino, ¿no? En cambio, el estado de ganancias por función, dice, método de función, o también conocido el de costo de venta, ¿no? Consiste en clasificar los gastos de acuerdo con las funciones como parte del costo de ventas, ¿no? Gastos de distribución, de administración, ¿no? Siguiendo este método, la entidad revela al menos el costo de ventas con independencia de los otros gastos, ¿no? Este tipo de presentación puede suministrar a los usuarios una información más relevante que la ofrecida presentada por los gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la distribución de los gastos por función puede resultar arbitraria e implicar la realización de juicios subjetivos, ¿no? Porque, digamos, oye, ¿cuánto le pongo yo a esta inversión? ¿Cuándo le pongo? Cada empresa define los criterios para su distribución, a eso se refiere la norma, ¿no? Lógicamente, gerencialmente, probablemente este estado financiero es mucho más útil que el de naturaleza, ¿no? Y digamos, aquí digamos, estoy presentando como un ejemplo. Ojo, esto es también ilustrativo, no es que así y solamente así lo tenga que hacer mi estado de cambio de patrimonio. Este es ilustrativo, ¿no? Si nos damos cuenta, acá parto del saldo inicial el 31 de enero del 2006, ¿no? Llego al 31 de diciembre del 2006, ¿no? Y llego después al 31 de diciembre del 2007, ¿no? Acá tengo la cuenta de capital, ganancias acumuladas. Y más bien, digamos, los otros resultados integrales, por ejemplo, acá tenemos la revaluación, ¿no? Los otros resultados integrales se presentan en forma discriminada acá, ¿no?